Hola a todos, este es un video tutorial en el cual se realizará una modelación o montaje de un modelo sencillo para una red de distribución, guiándonos de los mismos dos ejemplos que habíamos realizado en nuestra clase de acueducto y alcantarillado para el segundo corte. Entonces, vamos a ir rápidamente, ¿sí?, con la explicación de los dos ejemplos, el montaje del modelo y la visualización de los resultados. Les reitero que aquí tienen el link en el cual pueden hacer la descarga del programa. Es un programa gratuito, un programa bastante ligero, así que los invito a que lo descarguen e instalen en sus computadores personales o en sus computadores familiares. No necesitan de unas especificaciones muy robustas de computador. Vamos a tener en cuenta en nuestro modelo la inclusión de los hidrantes, tal cual como lo habíamos mencionado en la clase. Recuerden que el número de hidrantes, el caudal que manejan los hidrantes, estaría dado o determinado con base en el tamaño de la población. Si tenemos una población pequeña, pues vamos a manejar al menos un hidrante, el cual o los cuales tendrá un caudal de 5 litros por segundo, y si tenemos una población mayor, es decir, más grande de 12.500 personas, manejaremos al menos 3 hidrantes, cada uno con un caudal de 10 litros por segundo. Eso lo vamos a tener presente al momento que hagamos nuestro segundo ejemplo del día de hoy. El distanciamiento por norma sería de máximo 300 metros, quiere decir que tenemos que hacer una distribución consciente de los hidrantes a lo largo de nuestra red para que todos los usuarios puedan ser abastecidos en la eventualidad de un incendio. Empezaremos con este primer ejemplo, que es un ejemplo sencillo, simplemente para que el estudiante pueda ver cuáles son los elementos que vamos a ingresar y qué propiedades se ingresan en cada uno de esos tres elementos. Aquí tenemos un ejemplo muy simple, perdón, de un tanque elevado, ¿sí?, el cual conduce agua hasta un punto donde se ubica un conjunto residencial con X número de habitantes. ¿Y qué información nos brindan? Inicialmente tenemos una información topográfica, una información planimétrica, donde nos muestran que la distancia entre un punto y otro es de 400 metros. Esta vendría siendo la distancia del tramo de tubería. Tenemos una información altimétrica de la topografía, donde me dicen que la cota del terreno aquí donde se ubica el tanque de almacenamiento es de 5 metros sobre el nivel medio del mar, y la cota del terreno, la cota de la vía donde se ubica el conjunto residencial es de 1 metro sobre el nivel medio del mar. Ahora, este tanque elevado, ¿sí?, me indica que su estructura se encuentra 15 metros elevada por sobre el nivel del terreno. Quiere decir que esto se ve algo similar a este esquema. Tenemos la altura topográfica de 5 metros sobre el nivel medio del mar, y sobre ese terreno el tanque se eleva unos 15 metros adicionales. Estos 15 metros están contados, desde el terreno hasta la base del tanque. Quiere decir que la carga total o cabeza total, la energía total con la que dispone el agua para conducirse desde el tanque hasta el conjunto residencial es de 20 metros de columna de agua. Son los 5 metros de altura topográfica más 15 metros de elevación de la estructura. Si la estructura la construyéramos más grande, más alta, entonces le estoy dando más energía al agua, estoy aumentando la cabeza total o la carga total. Quiere decir que el agua puede llegar a usuarios que estén ubicados más lejos o que va a llegar con mayor presión. Caso contrario, si la estructura se construyera a menor altura. Vamos a manejar estos diámetros internos de esta tabla guía tomado del manual de Pasco. Recuerden que al momento de diseñar estamos incluyendo diámetros internos, y que los diámetros comerciales únicamente los vamos a utilizar por fines de presentación. Los diámetros comerciales son los que yo le muestro al cliente en los planos, en los informes. Los diámetros internos son los que utilizamos para diseño en el panel. Entonces voy a ir rápidamente aquí con el software Panet. Si es la primera vez que de pronto abren el programa, puede que les salga un aviso de aceptar términos y condiciones. Simplemente le dan a aceptar y listo. Aquí lo que tienen, como les mencionaba en clase, es un lienzo en blanco donde vamos a incluir todos nuestros elementos de la red. Lo primero que van a hacer es una configuración por defecto del programa. Por defecto quiere decir que solamente lo van a hacer una vez, y luego cada vez que abran el software de Panet ya esa configuración estará, valga la redundancia, por defecto, no tienes que realizarla nuevamente.
Nos vamos a ir aquí a la pestañita de Project o Proyecto y hay una opción que dice Defaults o parámetros por defecto. Le damos clic ahí y nos despliega 3 pestañas. La primera de Labels o etiquetas es una pestaña donde vamos a ingresar unos prefijos para fines de presentación. Nosotros vamos a utilizar 3 elementos que son los junctions o uniones, vendrían siendo los nodos, los reservoirs, vendría siendo el tanque, y los pipes vendrían siendo las tuberías. Entonces, a los nodos le vamos a colocar el prefijo N, de tal manera que cada vez que yo ingrese un nodo, el software lo denomine N1, N2, N3, N4. A los pipes o tuberías le vamos a colocar el prefijo T. Cada tubería que yo ingrese la va a denominar T1, T2, T3, T4, etc. Y en el reservoir le voy a colocar la palabra tanque, ¿sí? No importa que sea una palabra más extensa, dado que como nada más vamos a tener un solo tanque, no se va a ver tan cargado el dibujo. En la pestaña de Properties vamos a modificar 2 cosas. Vamos a verificar que esta penúltima opción del diámetro de la tubería, pipe diameter, tenga un valor de 81.4. Ese 81.4 vendría siendo, como lo vemos aquí en la tabla, vendría siendo el diámetro mínimo en milímetros, diámetro mínimo interno con el que vamos a trabajar las tuberías nosotros en nuestro diseño. ¿Sí? Recuerden que por norma el diámetro mínimo interno para una red de distribución es de 75 milímetros, sin embargo habíamos revisado que en Colombia no venden una tubería cuyo diámetro mínimo interno sea de 75 milímetros. Entonces, al yo ingresar el valor de 81.4 aquí en la pestaña de Properties, lo que estoy haciendo es que estoy garantizando que todas las tuberías que yo dibuje por defecto van a tener un diámetro que cumple con el diámetro mínimo exigido por norma. Finalmente, lo otro que vamos a verificar en esta pestañita de Properties es la rugosidad de la tubería, donde dice Pipe Roughness, que es la última opción. Aquí vamos a ingresar un coeficiente de 150, este es el coeficiente de Hazen y Williams para un material plástico como el PVC o el polietileno. Es decir, al yo ingresar 150 ya le estoy indicando al programa el material del que se compone mi tubería. Estamos utilizando, recuerden, tuberías de polietileno de alta densidad, por ende debo ingresar un coeficiente de rugosidad que sea acorde a ese tipo de material. Luego en la pestañita de Hydraulics o parámetros hidráulicos voy a verificar un par de cosas. En primer lugar, las unidades del caudal, Flow Units. Si se dan cuenta, aquí tienen un menú desplegable con muchas unidades de caudal distintos. Como es un programa estadounidense, probablemente la unidad de caudales con la que venga por defecto serían los pies cúbicos por segundo. Entonces vamos a verificar que las unidades del caudal sea LPS, liters per second, o coincide en español litros por segundo. Al yo seleccionar las unidades de litros por segundo de caudal, el programa automáticamente asume que los diámetros están en milímetros, que las longitudes o distancias están en metros, que las alturas o cotas o elevaciones también están en metros. Y por último, en la fórmula de pérdida de carga, ¿sí? Vamos a verificar que estemos trabajando con la ecuación de Hazen y Williams, HW, no con la de Darcy-Rybak, no con la de Chess-Manning. ¿Por qué con la de Hazen y Williams? Porque debe haber congruencia que si yo aquí en Properties le dije que la rugosidad era 150, coeficiente de Hazen y Williams, entonces debo verificar que el programa esté trabajando efectivamente con la ecuación de Hazen y Williams. Finalmente, vas a chequear esta casilla que dice Save as Default for All New Projects, le das OK y ahí ya quedó lista la configuración por defecto del programa. Puedes cerrar el programa, abrirlo otra vez y esa configuración ya quedó lista, no tienes que hacerla nuevamente. Vamos a empezar a ingresar los elementos de nuestro primer ejemplo. Los elementos se encuentran aquí en la parte superior, aquí donde dice Reservoir. Recuerden que, como habíamos explicado en clase, el reservoir o reservorio vendría siendo las veces de mi tanque elevado. Este es un elemento que permite un suministro constante de agua en la red. Voy a dar un solo clic y voy a dar un clic en la parte izquierda de la hoja. Recuerden que al ser un programa unidimensional, no importa si yo hubiese colocado el tanque en la derecha, arriba, abajo, porque el programa no entiende el sentido en el que va el dibujo, dado que solamente calcula una sola dirección, la dirección del flujo. Pero para fines de presentación trataremos que nuestra red se parezca eh, al esquema que estamos trabajando o, en el caso de ustedes, en su trabajo en grupo, al plano que ustedes tienen de urbanización. Luego voy a dar un clic
en el círculo que vendría siendo la opción de Add Junction o agregar una unión, agregar un nodo, voy a dar un clic ahí. Y aquí a la derecha del tanque vamos a agregar un nodo. Finalmente, en la opción de Pipe o tubería, seleccionamos y vamos a ingresar la tubería desde el tanque hacia el nodo, dando un clic en inicio y un clic en el final. Yo les recomiendo que después vuelvan aquí al cursor, de tal manera que así nos evitamos que si por equivocación hacemos clic en otras partes de la hoja, no estemos agregando elementos innecesarios en la red. Vamos a hacer un zoom a esto para que se pueda ver un poco mejor. Le voy a dar clic derecho, opciones, donde dice notation o anotaciones. Voy a decir que me muestre el nombre de los nodos y que me muestre el nombre de las tuberías. Vamos a darle nuevamente en esas opciones, anotaciones, para que podamos aumentar el tamaño de la letra. Y ahí tenemos el tanque 1, la tubería 1, que conduce hacia el nodo 1. ¿Listo? Ahora, vamos a ingresar la información en cada uno de estos tres elementos. Voy a regresar aquí al cursor. Si le doy doble clic al tanque, me despliega el menú de propiedades del tanque. La única información que vamos a ingresar en el tanque es aquí donde dice Total Head. Si se dan cuenta, tiene un asterisco. El asterisco quiere decir que es una información necesaria. Total Head vendría siendo la cabeza total o carga total del agua en el tanque. Para el caso de nuestro ejemplo, recuerden que tenemos este esquema donde la carga total está por 5 metros de altura topográfica más 15 de la estructura, es decir, hay una cabeza total o carga total de 20 metros. Entonces aquí en todos los objetos vamos a colocarle 20. Puedo cerrar esto y queda guardado. En las tuberías, vamos a darle doble clic y si se dan cuenta, él por defecto ya le colocó el diámetro de 81,4 y la rugosidad de 150. En la tubería vamos a cambiar un par de cosas. Inicialmente la longitud, vamos a colocarle la longitud de 400 metros. Recuerden que esos 400 metros es lo que me indica aquí el esquema, que es la distancia entre el tanque y el conjunto. Y por último, vamos a tratar de contar los accesorios por los que pasa el agua desde el tanque hacia el conjunto, para poder ingresar los coeficientes de pérdidas menores. En los coeficientes de pérdidas menores, recuerden que son menores, es decir, que no van a generar una gran pérdida de energía dentro de la tubería. Sin embargo, mal haríamos en no tenerlos en cuenta. Para que sea más fácil para ustedes, vamos a tener únicamente en consideración aquellos accesorios que generan un cambio de dirección. ¿Por qué? Porque son los que mayor pérdida ocasiona en el agua. En este caso, vamos a tener en cuenta cada vez que el agua pasa por un codo, con una coeficiente de pérdida de 0,90, o por una T de salida lateral, con un coeficiente de pérdidas también de 0,90. No vamos a tener válvulas en nuestro caso. Es decir que si yo tengo este esquemita del tanque, yo puedo imaginar que por acá en la parte inferior del tanque el agua sale con un codo, aquí en este vértice hay un segundo codo y por acá hay un tercer codo. Es decir, si yo tengo 3 codos y cada uno de ellos tiene un coeficiente de 0,90, pues el coeficiente total de pérdidas de ese tramo sería de 2,7, es decir, 3 por 0,90, 2,70. Estoy simplemente contando los elementos que hay en ese tramo. Vamos a cerrar aquí y finalmente vamos con la información en el nodo. En el nodo vamos a ingresar dos datos. En primer lugar, la elevación o cota o altura topográfica a la que se encuentra ese nodo. Si regresamos aquí al ejemplo, vemos que el terreno o la vía donde se ubica este conjunto residencial que está representado por el nodo 1 se encuentra una cota de 1 metro sobre el nivel medio del mar, entonces pues su elevación es de 1. Y el caudal, me indican aquí que el caudal demandado es de 2 litros por segundo. Recuerden que estamos diseñando una red de distribución. El caudal de diseño por una red de distribución es el caudal máximo horario. Quiere decir que estos 2 litros por segundo será el resultado del caudal máximo horario calculado para la cantidad de habitantes que hay en este conjunto residencial. ¿Cómo llegarían ustedes a ese caudal máximo horario? De la misma manera en la que aprendieron a calcular los caudales en el corte 1, con el número de habitantes, tiene dotación neta, dotación bruta, caudal medio, máximo diario y máximo horario. Entonces, el caudal demandado, o el caudal que ellos necesitan, es de 2 litros por segundo. Aquí donde dice base demand, vamos a calcular, vamos a ingresar el caudal demandado. Le voy a dar cerrar. Vamos a ejecutar el programa aquí en el icono del rayo. Yo puedo correr el programa y si todos los elementos fueron ingresados de manera correcta,
te va a aparecer un mensaje de Run was successful, es decir, la corrida fue exitosa, le das OK y ya podemos revisar los resultados. El resultado que queremos revisar básicamente es la presión en los nodos. Es decir, yo quiero verificar si este tamaño de tubería que propusimos, que vendría siendo el tamaño mínimo, está siendo suficiente para que le llegue el agua que demandan estas personas en el nodo 1, pero no solamente para que llegue el agua, sino para que llegue con unas condiciones de presión mínima que me exige la norma. Por norma, vamos a verificar que los nodos cumplan con una presión de al menos 15 metros de columna de agua. Voy a darle clic derecho aquí en opciones y en la pestaña de Notation o anotaciones, vamos a decirle que me muestre el valor en los nodos y el valor en las tuberías. Le voy a dar OK. Y en el costado derecho de la interfaz hay una pestañita que dice Map o Mapa. Voy a seleccionar esa pestaña y donde dice nodos, actualmente tiene No View, no me está mostrando ningún valor. Yo voy en este menú desplegable, voy a decirle que me muestre Pressure, es decir, la presión. Y como se dan cuenta, el agua no solamente que está llegando al conjunto residencial, es decir, al nodo 1, sino que está llegando con unas condiciones de presión apropiadas, una presión de 18.17 metros de columna de agua. Es decir, que este diámetro de tubería es suficiente para este ejemplo que estamos manejando, ¿sí? Este es un ejemplo sencillo, simplemente para que puedan ver cuáles son los elementos y qué propiedades se ingresan a cada uno de estos tres elementos: tanque, tubería y nodo. Ahora, vamos a ampliar un poco este ejemplo. Voy a abrir aquí este plano, ¿sí? Y supongamos que la calle que nosotros estábamos manejando anteriormente, que vendría siendo algo más o menos así, desde el tanque hacia el conjunto, ahora se hizo una ampliación del barrio y se construyeron unas manzanas adicionales aquí en el costado derecho. Voy a apagar un momento las tuberías y los nodos, simplemente para que podamos analizar qué es lo que hay en estas manzanas adicionales. Vamos a apagar los nodos de igual manera. Después los volvemos a prender. Y listo. ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos unas nuevas manzanas que corresponden a la ampliación del barrio, digamos. Donde anteriormente tenía solamente un conjunto, ahora paso a tener unos consumidores adicionales. ¿Qué tipo de consumidores? Para fines de este ejemplo, para hacerlo más sencillo, yo asumo que en cada manzana habrá un conjunto residencial, ¿sí? Por ejemplo, en esta manzana hay un conjunto residencial donde vivirán 1000 personas. En la manzana de al lado también tiene un mismo conjunto residencial con 1000 habitantes y así sucesivamente para todas las manzanas, a excepción de la última manzana, la que queda aquí en la parte inferior, donde me muestra que en vez de tener un conjunto residencial, tenemos un centro comercial cuya área de locales comerciales o área comercial es de 10.000 metros cuadrados. Luego vamos a analizar la información topográfica que nos presenta aquí el plano. Aquí tenemos una información tanto altimétrica como planimétrica. Entonces, altimétricamente, vamos a verificar las cotas. Para hacer el ejemplo más sencillo, yo he colocado que todas las calles tienen la misma cota de 1 metro sobre el nivel medio del mar, es decir, es como si todas las calles fueran planas. Lógicamente, esto solamente es un ejemplo académico. En realidad, las topografías no son así. Las calles tienen subidas, bajadas, y muy seguramente ustedes en su trabajo en grupo se darán cuenta que las calles tienen una pendiente. Entonces, la cota de los nodos será aquella que corresponda a la cota del terreno o de la calle donde se ubique ese nodo. Para hacer esto más rápido, pues todas las vías tienen cota de 1 metro sobre el nivel medio del mar en todos los puntos, es decir, que esa sería la elevación para todos los nodos que ingresen en la red. Y planimétricamente tenemos unas longitudes, por ejemplo, las calles que van así de manera horizontal miden 50 metros de esquina a esquina y las carreras que van de manera vertical miden 80 metros de esquina a esquina. Como esta calle llega aquí a la mitad de esta manzana, yo voy a asumir que como estos son 80 metros de esquina a esquina, es decir, aquí hay
40 hacia arriba y 40 metros hacia abajo. Lo primero que deben realizar cuando reciban un urbanismo o un plano es el trazado de su red, por dónde va a ir la tubería. Eso es lo primero que van a decidir como grupo antes de ponerse a calcular caudales o determinar diámetros. Lo primero que tengo que ver es por dónde voy a trazar la red. Y yo quise implementar este trazado de tubería, que es un trazado de red cerrada. Recuerden que ustedes pueden tener redes abiertas, redes cerradas, una parte de la urbanización con red abierta, otra parte de la urbanización con red cerrada, ya eso es decisión de ustedes como diseñadores. Sin embargo, hay tres cosas que quiero que tengan presente. Primero, por al frente de cada consumidor debe pasar una tubería a la cual ese consumidor pueda conectarse. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis manzanas en las cuales hay unos conjuntos residenciales, yo sé que por estas calles horizontales, al menos en ellas debe haber una tubería para que los consumidores puedan conectarse. Segundo consejo, no tracen las redes por fuera de la proyección de las vías. Por ejemplo, no debo trazar redes que estén por fuera acá de esta línea que corresponde a la vía. Las redes las van a trazar por dentro de la proyección de las vías. Y tercero, no es necesario que tracen dos tuberías en una misma calle, ¿sí? No se necesitan de dos tubos en una misma vía, porque si bien en una calle puede haber habitantes en una acera y en otra, con una sola tubería basta para que las personas puedan conectarse indiferentemente de en qué acera se ubica el consumidor. Entonces, una tubería por calle, al frente de cada consumidor que pase un tubo para que la persona pueda conectarse y no tracen las tuberías por fuera de la proyección de las vías. Yo decidí este esquema de red cerrada. Simplemente recuerden que las redes cerradas tienen unas ventajas y desventajas respecto a las redes abiertas. La ventaja es que brinda un mayor nivel de servicio respecto a una red abierta. Luego que tengan el trazado de su red, van a dibujar los nodos. Los nodos yo los tengo aquí como unos círculos de color naranja. Y si se dan cuenta, en todos los vértices de la red he colocado un nodo. Ustedes, dependiendo de si el tramo es muy largo, pueden decidir incluso colocar nodos no necesariamente en el vértice de la red, sino en la mitad de un tramo de tubería, como por ejemplo pasa aquí en el nodo número 4 o en el nodo número 8. Ahora, los nodos llevan una nomenclatura y es importante que esta nomenclatura se mantenga no solamente en el plano, sino en el modelo de EPANET y también en su informe de ingeniería. Quiere decir que si yo digo que si en esta esquina el nodo que se ubica acá es el nodo número 3, ese nodo en el plano debe llamarse 3, en EPANET debe llamarse 3 y en el informe debe llamarse nodo 3, para que haya congruencia en la información presentada. Esta línea que ustedes ven acá, esto no es una línea, no corresponde a una tubería, esto no es una línea que ustedes deban dibujar en el plano, este simplemente es una línea guía para fines académicos para yo mostrarles en el ejemplo cuáles consumidores se conectan, entre comillas, a cada nodo. Recuerden que el nodo no es una obra física, el nodo no es algo que existe, el nodo es una estrategia que vamos a utilizar nosotros para distribuir los caudales de la red. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el caudal de cada nodo? Para yo saber cuál es el caudal de cada nodo, simplemente debo pensar quiénes se conectan a ese nodo. Por ejemplo, aquí en el nodo 3 se está, entre comillas, conectando este conjunto residencial de 1000 habitantes. Por ende, ¿cuál sería el caudal del nodo 3? Pues el caudal máximo horario que demanden las personas que vivan en este conjunto residencial de 1000 habitantes. Caso similar pasa aquí en el nodo 4. ¿Cuál sería el caudal del nodo 4? Pues el caudal que demanden estas personas que viven en este conjunto residencial que se conecta, entre comillas, al nodo 4. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo decidiera distribuir los caudales de esta manera? Entonces, en este caso, el nodo 3, yo debería pensar, ¿quién se conecta al nodo 3? Pues nadie, no le estoy asignando el cabal de nadie al nodo 3. Por ende, el cabal del nodo 3 o el cabal demandado por el nodo 3 es un cabal de 0. ¿Cuál sería el cabal demandado en el nodo 4? Pues piensen, ¿quiénes se conectan al nodo 4? En este caso se conectan dos conjuntos residenciales, entonces el cabal del nodo 4 sería el cabal que demande este conjunto más el cabal máximo horario que demande este otro conjunto de la derecha. Y así sucesivamente.
Entonces, si se dan cuenta, vamos a regresar a nuestra configuración inicial. Yo puedo tener nodos como por ejemplo el nodo 6, que no le estoy asignando el cabal de nadie, nodos que tengan un cabal de mandado de 0. Listo. Finalmente, por acá en la parte inferior, tengo el nodo número 13. Ese nodo número 13 se le está asignando el cabal del conjunto del centro comercial. Sí, el cabal máximo horario que demanda el centro comercial. Me falta algo en esta red, y es que debemos incluir los hidrantes, como lo habíamos visto en clase. Como esto es una población pequeña, ¿sí? En cada conjunto residencial viven 1000 personas o habitarán 1000 personas en cada uno de ellos, y yo tengo 8 conjuntos residenciales, digamos 9 con el conjunto que teníamos inicialmente, y en cada uno de ellos viven 1000 personas. Supongamos que hay unas 9000 personas en esta población. Es una población denominada pequeña porque es menor a 12.500, quiere decir que por norma necesito de al menos un hidrante. Tú puedes tomar la decisión de incluir 2 hidrantes si así lo deseas. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que este nodo 2, que es un nodo que actualmente tiene un cabal de 0, voy a dibujar aquí de color rojo. Yo voy a decir que este nodo es un hidrante, y este nodo 10, que tengo por acá en el costado derecho, ¿sí? Que actualmente también tiene cabal de 0, lo voy a dibujar de color rojo, porque voy a decir que ese es un segundo hidrante. Ahora, deben tener presente no solamente el número de hidrantes, sino el distanciamiento máximo. Entonces, aquí con este nodo 2 como hidrante, yo garantizo que las personas que iban, digamos, en el costado izquierdo de la urbanización se puedan abastecer desde este hidrante, y con este nodo 10, yo garantizo que las personas que iban en el costado derecho puedan fácilmente ser abastecidas en caso de un evento de incendio. Entonces, si bien tengo un número mínimo de hidrantes, no significa que yo no pueda agregar más hidrantes si así lo considero pertinente. Verifiquen no solamente el número mínimo, sino a qué distancia máximo se encuentra el consumidor más alejado del hidrante. Ahora, estos nodos 2 y 10, que anteriormente tenían caudal de 0, como ahora son hidrantes, tendrán un caudal demandado cada uno de 5 litros por segundo. Voy a ingresar este esquema que tenemos aquí en el plano, lo vamos a ingresar allá en EPANET, y para garantizar que la nomenclatura de los nodos sea la misma, tanto en mi plano como en el modelo de EPANET, yo voy a agregar los nodos en este mismo orden. Voy a agregar primero el nodo 2, luego voy a agregar los nodos que están aquí arriba, el 3, 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Entonces me voy a ir aquí a EPANET, vamos a hacer un zoom out, vamos a rodar esto, y voy a agregar los nodos en el mismo orden en el que tenemos los nodos enumerados en nuestro plano. Vamos aquí con el nodo 2. Veo aquí arriba está el 3, 4, 5 y 6. Por abajo van del 7 al 10. Y en la última calle van del 11 al 14. Listo. Ahora voy a conectar esos nodos con tuberías, ¿sí? Vamos aquí del nodo 1 al 2 y así sucesivamente. En los tramos iniciales de nuestra red, pues es fácil identificar en qué sentido se va presurizando la red desde aguas arriba hacia aguas abajo. Sin embargo, puede que llegue momentos donde no sea muy diciente el sentido del caudal. Por ejemplo, ¿cómo haría yo para saber si el agua va del nodo 9 al 13 o del 13 al 9? Entonces, no se preocupen el sentido en el que dibujen las tuberías, porque recuerden que esto es una red que está presurizada. Si al momento de nosotros revisar los caudales en la tabla que me arroja el programa, vemos que hay caudales con un signo negativo, no quiere decir que los caudales estén mal calculados, y no quiere decir que el ejemplo haya quedado mal. Simplemente quiere decir que el agua está corriendo en un sentido diferente al sentido en el que tú dibujaste la tubería, básicamente. Entonces, para que esto se vea un poco más limpio, voy a regresar aquí al cursor, y aquí en el mapa voy a decirle que no me muestre ninguna información en los nodos. Voy a darle clic derecho, opciones, y voy a decirle que no me muestre el nombre de las tuberías porque no quiero que mi dibujo se vea tan cargado. Solamente quiero revisar los nodos. Yo puedo, para fines de presentación, por ejemplo, seleccionar un nodo y con clic sostenido arrastrar ese nodo, simplemente como para hacer que mi red se vea un poco más recta, que se parezca un poco más a ese plano que teníamos allá nosotros
en AutoCAD. Esto no es necesario, simplemente para fines de presentación trataremos de que quede lo mejor posible. Listo, ahí está mi red. Ahora debemos ingresar la información en estos nuevos tramos de tubería. Recuerden los diámetros, los coeficientes, las longitudes y los coeficientes de pérdidas menores. Y debemos ingresar la información en los nuevos nodos. Recuerden las cotas y los caudales demandados. ¿Cómo vamos a hacer con esos caudales demandados? Yo por acá tengo una tablita, que es la misma que habíamos mostrado en clase, donde en una sola tabla podemos calcular los caudales máximo horarios demandados por cada nodo, dependiendo de qué tipo de consumidor se conecta a ese nodo. En el caso de nuestro ejemplo, nosotros tenemos aquí en esta urbanización dos usos diferentes de agua. Tenemos conjuntos residenciales, o sea, habitantes, y tenemos un centro comercial en esta última manzana. Tengo dos usos de agua, un uso residencial y un uso comercial. Tú en tu proyecto tendrás diferentes usos de agua, tendrás de pronto escuelas, universidades, cines, hospitales, etc. Entonces tú podrás armar tu hoja de cálculo de la manera en la que tú y tu grupo lo consideren más fácil para ustedes, ¿sí? Vamos a esperar un momento que abra aquí. Yo tengo Excel organizada de la siguiente manera. Aquí en la parte superior tengo unos datos que no van a cambiar indiferentemente del nodo en el que esté calculando el caudal. Vamos a trabajar con un porcentaje de pérdidas en este ejemplo del 10%. Este es el número total de habitantes. En realidad, asumamos que son 9.000 personas, ¿sí? Por los 9 conjuntos residenciales que tenemos. Y una vez que tú hayas contado el número total de personas en tu población, a partir de ese número, si es mayor o menor de 12.500, tú establecerás tu coeficiente K1 y coeficiente K2. En este caso, como una población pequeña, menor de 12.500, K1 lo trabajaremos como 1.3 y K2 lo trabajaremos como 1.6. Y luego aquí tenemos una tabla que en tu caso la podrás modificar para que se parezca un poco más a lo que tú tienes en tu urbanización, con la cual vamos a calcular los caudales máximo horarios para cada nodo. Aquí tenemos una columna con los nodos y aquí tenemos los distintos usos de agua. Por ejemplo, como yo nada más tengo habitantes y área comercial, solamente tengo estas dos columnas. Si tú tienes un colegio y un hospital, quizás tú y tu grupo podrían decir agregar unas columnas adicionales donde tengas, por ejemplo, número de alumnos para el colegio. Si tienes un hospital, podrías agregar en esta columna número de camas de hospital y así sucesivamente dependiendo de la información que tengan y de los usos de agua que tengan en su urbanización. Voy a quitar estas columnas y vamos a quedar únicamente con los dos usos de agua que tenemos. Ahora, aquí tenemos las dotaciones netas. Estos caudales los vamos a calcular de una manera un poco más directa y un poco diferente a como lo habíamos hecho en el corte 1, pero de tal manera que yo pueda arrastrar la información en mi tabla y que automáticamente me vaya calculando los caudales máximo horario, que lo único que yo deba ingresar sea el número de personas o el número de metros cuadrados que se conectan a este nodo 3. Entonces, dotación neta residencial, recuerden que está en litro habitante día, y depende de la altitud a la que se encuentre la población. Como todas las cotas son de 1 metro sobre el nivel medio del mar, entonces está por debajo de 1.000, quiere decir que la dotación es de 140 litros habitante día. Dotación neta comercial, porque recuerden que tengo un centro comercial. Estas dotaciones netas las sacamos de las tablas guía. Entonces sería de 6 litros por metro cuadrado por día. Si tú tienes un colegio, entonces aquí tendrías adicionalmente una dotación escolar en litros por alumno por jornada. Si tienes un hospital, tendrías una dotación en litros por cama por día y así sucesivamente dependiendo de los usos de agua que tengas en tu urbanización. Como yo tengo una dotación neta residencial y comercial, yo puedo tener entonces a cada una de ellas una dotación bruta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería la dotación bruta de la parte residencial? Sería igual a la dotación neta sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas, de la misma manera en la que lo han calculado en el corte de 1. ¿Cómo sería la dotación bruta para la parte comercial? Sería la dotación neta comercial sobre 1 menos las pérdidas. ¿Sí? Como tengo dos dotaciones brutas, puedo tener entonces dos caudales medios. ¿Listo? Entonces, aquí al momento de calcular el caudal medio, yo lo voy a dejar ya amarrado en las celdas de esta tabla. Por ejemplo, el caudal medio para la parte residencial, ¿a qué sería igual? Sería igual a la dotación bruta por el número de habitantes que se conectan en ese nodo
entre 86.400, que es el número de segundos que hay en un día. Y con eso ya me da un caudal medio diario en la parte residencial de 1.8 litros por segundo. Listo. Si bien yo sé que aquí en el nodo 3 no se conecta ningún centro comercial, no tengo área comercial, de todas maneras yo voy a dejar la tabla ya programada para que simplemente en los siguientes nodos yo simplemente arrastro y cuando le coloque un área comercial, él automáticamente me calcule el caudal medio para esa parte comercial. Entonces, ¿a qué sería igual el caudal medio comercial? Sería la dotación bruta comercial por el número de metros cuadrados de área comercial entre 86.400, que es el número de segundos que hay en un día. Aquí me está mostrando un cabal de 0. ¿Por qué 0? Porque claro, en el nodo 3 solamente se conectan 1.000 habitantes, no hay área comercial. Si supongamos yo tuviera, no sé, un espacio de locales comerciales que se conecten a ese nodo 3, supongamos que son 5.000 metros cuadrados de área comercial, yo simplemente ingreso aquí el número de metros cuadrados y él automáticamente me calcula el caudal medio para esa área comercial. Listo. En el caso de nosotros solamente tenemos habitantes. Si por ejemplo en vez de 1.000 fueran 5.000 habitantes, yo únicamente cambiando el número de habitantes, ya él automáticamente me calcula el caudal medio para ese número de personas. Luego, como tengo estos dos caudales medios, yo puedo sumarlos para tener un solo caudal medio total. Y de ahí en adelante ya calculamos caudal máximo diario y horario, como ya ustedes lo saben calcular. El caudal máximo diario sería igual al caudal medio por el coeficiente K1, que es el que tenemos por aquí de 1.3. Y el caudal máximo horario sería igual a este caudal máximo diario por un coeficiente K2, que en este caso es 1.6. Y listo. Ya tú después puedes arrastrar esto y únicamente teniendo en cuenta el número de habitantes y área comercial que se conecta a cada nodo, podrás determinar el caudal total que demanda cada uno de los nodos. Recuerda que para tú poder arrastrar en la tabla y que no se te desconfiguren las celdas, toda la información que tú agarres de esta tabla inicial que se encuentra aquí en la parte superior debe estar fijada la celda. ¿Listo? Por ejemplo, en la dotación bruta, miren que yo el porcentaje de pérdidas lo tengo fijado. ¿Sí? Si yo no hubiera fijado eso, entonces al momento de arrastrar, entonces se hubiera desconfigurado la tabla, para que lo tengan presente cuando armen su propia tabla. Ustedes pueden decidir armar una tabla similar a esta, agregando más columnas conforme el uso de agua que tengan, o si quieren, pueden en una tabla calcular solamente el caudal para las personas y en una tabla por aparte calcular únicamente el caudal del área comercial. Ya eso se lo dejo a decisión de ustedes. Listo. Como todos los conjuntos residenciales en este ejemplo tienen 1.000 habitantes, entonces todos los nodos que tengan asignación de caudal de los conjuntos residenciales tienen el mismo caudal máximo horario de 3.7 litros por segundo porque tienen el mismo número de personas. Y el centro comercial, que tiene 10.000 metros cuadrados de área comercial, tiene un caudal máximo horario de 1.6. Este corresponde al nodo 13. Entonces, armen su hoja de cálculo, discútanlo como grupo y háganlo de la manera en la que sea más fácil para ustedes entenderlo. Ahí tenemos los caudales por cada nodo. ¿Listo? Entonces voy a ir inicialmente con la información de los nodos. Voy a darle doble clic en el nodo 2. El nodo 2 no tiene ningún consumidor asignado a él, tiene una cuota de 1. Recuerda que todos los nodos tienen elevación de 1, pero como es un hidrante, tiene un caudal demandado de 5 litros por segundo. Vamos con el nodo 3, tiene una cuota también de 1. Ahí se conecta un conjunto residencial, tiene un caudal de 3.7 litros por segundo, caudal máximo horario. Lo mismo con el nodo 4 y el nodo 5. El nodo 6 tiene una cota de 1, pero como nadie se conecta al nodo 6, tiene un caudal demandado de 0. Vamos por acá abajo con el nodo 7, tiene elevación de 1, 370. Nodo 8, 1, caudal de 370. Lo mismo que el nodo 9. Y el nodo 10 tiene una elevación de 1, pero como lo habíamos asignado como un hidrante, tiene un caudal demandado de 5 litros por segundo. Finalmente aquí el nodo 11 tiene elevación de 1, 370. El 12, bien. Y este nodo 13 tiene elevación de 1,
pero su caudal es de 1.6 porque no se conecta un centro comercial, no se conecta un conjunto residencial, sino un centro comercial con 10.000 metros cuadrados de área comercial. Por último, este nodo 14 tiene elevación de 1 metro sobre el nivel medio del mar, pero no demanda caudal, es decir, caudal demandado 0. Listo. Si tienes alguna duda, aquí en los nodos, puedo decirle que en vez de mostrarme las presiones, me muestre, por ejemplo, la elevación, ¿sí? Para verificar que todas las cotas están correctas. Puedo decirle que me muestre el caudal demandado, para verificar que todos los caudales se ingresaron correctamente. Listo. Vamos ahora con las tuberías. En las tuberías debemos agregarle las longitudes. Vamos a dejarlas inicialmente con el diámetro mínimo y además de las longitudes le agregamos el coeficiente de pérdidas. Entonces voy primero con esta tubería que va de nodo 1 a nodo 2. Si yo regreso al plano, el plano me muestra que la distancia entre el conjunto residencial inicial y el nodo 2 es de 100 metros. Entonces esa va a ser la longitud de mi tubería, 100 metros. Le dejo el diámetro mínimo, ¿sí? Para ver cómo funciona eso. Y en coeficiente de pérdida, entonces voy a tener en cuenta los elementos que me generan cambios de dirección. El agua viene desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Aquí se encuentra con una T, es decir, 0.9 de coeficiente de pérdida. Luego voy con esta tubería que va de 2 a 3. Como las esquinas miden 80 metros de manera vertical y este nodo está aquí en la mitad, yo voy a decir que esta tubería mide 40. Y aquí en la esquina se encuentra con un codo, 0.9. Voy con esta tubería horizontal. Las tuberías horizontales miden 50 metros. ¿Sí? Aquí sigue derecho, no le voy a colocar coeficiente de pérdida. Esta tubería horizontal mide también 50 metros y aquí se encuentra con una T en el nodo 5. Voy a colocarle 0.90 y así sucesivamente. Ahora, recuerden que las pérdidas son menores. No va a pasar nada si por equivocación contaste 2 veces un codo. Tampoco va a pasar nada si por error dejaste de contar un codo. Recuerda que son menores, no van a afectar significativamente el cálculo de las presiones. Sin embargo, mararíamos en no tener en cuenta ninguna pérdidas menores en toda nuestra red. Vamos aquí con esta tubería que va de 6 a 10. Esta es una tubería vertical que mide 80 metros y cuando llega aquí en el nodo 10 se encuentra con una T. Voy a colocarle 0.90. Vamos con esta que también mide 80 metros. Aquí en el nodo 9 se encuentra con esta cruz que vamos a colocarle 0.90. Esta tubería mide 50, ya yo conté los accesorios, así que lo puedo dejar aquí en 0. Esta tubería acá también mide 50, lo dejamos en 0. Y esta tubería aquí también mide 50, ya yo esta T, vamos a ver si la tuvimos en cuenta, no la he contado, entonces digamos que la va bien así y se topa con esta T aquí en el nodo 7, 0.90. Vamos con esta tubería vertical que mide 40 metros. Esta T ya la contamos en el tramito anterior, entonces podemos dejar esto en 0. Y finalmente vamos con las últimas manzanas. Esta calle mide 80 metros. Aquí se topa con un codo, 0.90. Estas líneas horizontales miden 50 metros. Aquí 50 metros. Digamos que aquí se topa con una T. Esta vertical mide 80. Esta T ya la habíamos contado. Y por último, esta línea mide 50, acá hay un codo, voy a decirle que es 0.90, y esta tubería de acá, que va de 10 a 14, mide 80 metros. Yo voy a cerrar y puedo decirle que en las tuberías me muestre, por ejemplo, las longitudes, ¿sí? Para verificar que todas las longitudes estén ingresadas de manera correcta. Vamos a decirle que me muestre, por ejemplo, el diámetro de las tuberías. Inicialmente vamos a correr el programa con el diámetro mínimo para ver qué ocurre. ¿Sí? Y listo. Hay otros parámetros que todavía no me muestran datos porque todavía no hemos corrido la red. Entonces, vamos a hacer la simulación de esta red inicialmente con el diámetro mínimo y nos va a salir un error que muy seguramente será el error que les mostrará a ustedes la primera vez que armen su red para su proyecto. Voy a darle aquí en el botón del rayo en Run, correr, y me dice Warning, ¿sí? Se están generando unos errores. Revisemos el Status Report para mayores detalles, for details. Le damos OK, y aquí me muestra un reporte donde me indica qué es lo que está pasando. Me dice Warning, Negative Pressures, quiere decir presiones negativas. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso de presiones negativas. Vamos a cerrar este reporte. En los nodos, vamos a decirle, bueno, muéstrame las presiones. Voy a darle aquí donde dice Pressure.
Y mira que estamos evidenciando que todos los nodos tienen presiones negativas, de una magnitud elevada, pero negativas. Inclusive mira que este nodo 1, el que hemos hecho al inicio, que tenía una presión de 18 metros de columna de agua, ahora tiene una presión negativa de menos 229. Entonces, ¿qué significa esto de presiones negativas y por qué el programa me dice que hay un warning, que hay una advertencia? Una presión no puede ser negativa. ¿Listo? Y aquí en el programa, una presión negativa básicamente quiere decir que no está llegando el agua a los consumidores. ¿Listo? Es decir, que con esta altura del tanque y esos tamaños de tubería, las pérdidas de energía son tan grandes que no alcanza a llegar el agua a los consumidores. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para solucionar este error? Debemos aumentar el diámetro de las tuberías para que entonces disminuyan las pérdidas de energía a lo largo de mi red y así poder garantizar, uno, que llegue el agua a los consumidores y dos, que le llegue a las condiciones de presión mínima que exige la norma de 15 metros de columna de agua. ¿Listo? No voy a parar, bueno, vamos a dejar las presiones ahí encendidas un momento. No vamos a cambiar los diámetros a la loca, sino que vamos a utilizar ciertos criterios de ingeniería. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo les mencionaba en clase, yo decidiera colocarle 500 milímetros de diámetro interno a todas estas tuberías, pues con seguridad que toda la red cumple y con unas presiones geniales. Pero eso no es ingeniería. Es de la misma manera en la que uno no diseña una casa simplemente colocándole 2 metros de dimensión a cada columna. Pues uno asegura que la casa no se cae, pero eso no es ingeniería. ¿Qué criterio vamos a utilizar para cambiar los diámetros de las tuberías? En primer lugar, vamos a ir cambiando los diámetros de las tuberías desde aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que los tramos iniciales de mi red deben ser de diámetros grandes porque conducen el agua que al final van a consumir todos los habitantes y todos los centros comerciales que estén en mi urbanización. Entonces las tuberías van inicialmente de diámetros grandes y a medida que voy avanzando en la red, los diámetros se van haciendo menores. Entonces, primer criterio, voy de aguas arriba a aguas abajo. Segundo criterio, yo quiero que los nodos cumplan con una presión de al menos 15 metros de columna de agua. Entonces los nodos también tienen que cumplir desde aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si este nodo 1 y el nodo 2 todavía no tienen una presión de al menos 15 metros, pues con seguridad el nodo 10 y el nodo 14 menos que tendrán una presión de 15 metros. Entonces voy a hacer que los nodos vayan cumpliendo de aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Sí? Por último, vamos a manejar un sentido común al momento de incrementar los diámetros de las tuberías. Vamos a tratar de identificar líneas madre que conduzcan agua. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de esta urbanización, estas dos tuberías, yo sé que son una línea principal que sí o sí deben llevar un diámetro bastante grande. ¿Por qué? Porque por estas dos tuberías está pasando el agua que al final van a consumir todas estas personas. ¿Listo? Entonces, identifiquen cuáles son esas líneas principales en su red. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cambiar en estos dos tramos de tubería un diámetro siguiente. Yo tengo aquí de apoyo esta tablita guía. Inicialmente teníamos un diámetro de 81,4. Voy a colocarle el que sigue de 99,4 milímetros. A ver qué ocurre. Entonces vamos a cambiar a 99,4. Y por acá, 99,4. Vamos a correr el programa. Sigo teniendo presiones negativas, pero ya la cosa ha mejorado un poco. Antes tenía presiones de menos 200, ahora por lo menos aquí tengo menos 75, menos 97, menos 100. Quiere decir que solamente cambiando un diámetro en dos tramos de tubería ya han mejorado las presiones en todos los demás nodos de mi red. ¿Listo? Entonces, otro criterio que ustedes pueden utilizar es analizar las presiones de los nodos. Por ejemplo, yo aquí cambié un diámetro de tubería, pero veo que los nodos 1 y 2 todavía están muy lejos de cumplir con la presión mínima de 15 metros de columna de agua. Esto me está diciendo, me está indicando que estas dos tuberías tienen que ser mucho más grandes. Tienen que ser mucho más grandes para que puedan cumplir con una presión de al menos 15. En este caso, vamos a colocarle un diámetro mayor, un diámetro de 226,2 milímetros. Recuerden que estos son diámetros internos para ver qué ocurre. 226,2, 226,2. Corremos
Y aquí el programa ya me dice que la ejecución fue exitosa. Run was successful. Vamos a revisar las presiones. Y fue exitosa en el sentido de que ya las presiones son positivas. Sin embargo, nosotros sabemos que por norma esto no está cumpliendo. No está cumpliendo porque hay muchos nodos de mi red que, si bien tienen presiones positivas, es decir, está llegando el agua, no cumplen con la presión mínima de 15 metros de columna de agua. Solamente están cumpliendo el nodo 1 y el nodo 2. Aquí, por ejemplo, cuando yo le digo que me muestre las presiones en los nodos, mira que él te despliega una escala de colores, unas convenciones. Si doy clic derecho ahí, yo puedo invertir los colores, reverse colors, y le voy a decir que de color rojo dibuje todos los nodos que tienen una presión por debajo de 15. Listo. Y así, simplemente, él me está dibujando de color rojo todos los nodos que básicamente no cumplen con la presión mínima de diseño. Vamos a darle nuevamente clic derecho a esa escala de colores. Vamos a hacer un truquito aquí. 15.001, solamente para que en vez de dibujar los nodos de color amarillo, pues los dibuje de color verde y que se puedan ver un poco mejor en la pantalla. Listo. Entonces, este truquito es para uno visualmente apoyarse, porque a veces queda complicado cuando tengo 50 nodos, 100 nodos, ir leyendo nodo por nodo para ver cuál no cumple con la presión. Yo simplemente viendo que está de color rojo, yo sé que ese nodo no está cumpliendo. Entonces, recuerda los criterios con los que vamos a cambiar los diámetros de las tuberías. De aguas hacia arriba a aguas abajo, los nodos deben cumplir de aguas arriba a aguas abajo. Quiere decir que estos nodos 1 y 2 ya cumplen. Ahora puedo empezar a afectar estos tramos de tubería, estas que van aquí de manera vertical, porque son las tuberías que vienen en sentido nuevamente de aguas arriba hacia aguas abajo. O sea, estas tuberías ya las voy a dejar como está. Vamos a colocarlas de un diámetro, por ejemplo, de 99.4, que es el diámetro que le sigue, para ver cómo se comportan. Damos OK. Y solamente este nodo está cumpliendo, sin embargo está ahí muy al ras. Estos nodos 7 y 11 todavía no están cumpliendo. De hecho, el 11 está lejos de cumplir. Esto me está diciendo que yo puedo seguir aumentando el diámetro de estos 3 tramos de tubería. Listo. Entonces, si bien si uno tiene 10 personas, espera uno tener 10 diseños diferentes, porque cada quien tiene pensamientos distintos. Debemos manejar unos criterios al momento de decidir cuáles son las tuberías que vamos a cambiar de diámetro y qué diámetro le vamos a asignar a cada una de esas tuberías. No quiero que los cambien simplemente a la loca, sin ningún criterio, vayan de aguas arriba a aguas abajo. Como esta presión está muy alta de 15.45, va a ser complicado que estos nodos por acá cumplan. Y como estos todavía no están cumpliendo, quiere decir que yo estos 3 tramos de tubería debo seguir aumentándole el diámetro. Listo. Cosa que no quiero que hagan. Recuerden que las tuberías van desde diámetros más grandes hacia diámetros menores. No quiero que por acá tengan, por ejemplo, una tubería de 99, luego esta de 144 y esta de 80 y pico. Los tubos, en el sentido de aguas arriba hacia aguas abajo, van de diámetros más grandes hacia diámetros menores. Tampoco quiero que tengan cambios abruptos de diámetros. Listo, por ejemplo, pasar de una tubería de 500 y que el siguiente tramo sea una tubería de 80 milímetros, es un cambio demasiado abrupto. Entonces, manejen un sentido común al momento de seleccionar los diámetros de las tuberías. Voy a colocarle un diámetro, por ejemplo, a estos tramos de tubería de 144.6, que es el diámetro que le sigue. Perdón. 144.6 para estos 3. Vamos a correr el programa. Con ese nuevo diámetro ya todos estos nodos de la parte izquierda están cumpliendo. Quiere decir que ya yo puedo empezar a meterme con los siguientes tramos de tubería que vienen hacia aguas abajo. Listo. Yo puedo, por ejemplo, estas tuberías horizontales, colocarles el diámetro que sigue de 99.4. El programa. Y ya con ese cambio únicamente en estos tramos de tubería que están aquí en el costado izquierdo, ya todos los nodos de mi red están cumpliendo. Listo. Entonces, miren que lo único que podemos hacer para que los nodos cumplan con la presión mínima es aumentar el diámetro de la tubería. Sin embargo, sean conscientes y sean cuidadosos con
cuáles son los tramos que están afectando y con qué diámetro le están colocando. Recuerden ir de aguas arriba a aguas abajo, recuerden identificar tramos de tuberías madre, recuerden que los nodos van a cumplir desde aguas arriba hacia aguas abajo, recuerden no tener cambios abruptos de diámetros de tubería. ¿Listo? De ahí en adelante, pues uno esperaría que cada grupo tenga diseños diferentes, criterios diferentes, que tomen decisiones diferentes, porque ustedes son los diseñadores y ya es con base en lo que ustedes como grupo decidan. Listo, voy a apagar un momento las presiones. Voy a decirle que en las tuberías me muestren los diámetros para ver cómo terminamos. Entonces aquí tengo unos diámetros donde aguas arriba presenta diámetros mayores, perdón. Luego a medida que avanzo, disminuye un poco el diámetro a 144, luego a 99 y finalmente el resto de la red cumple con el diámetro mínimo 81,4. Quizás ustedes en su proyecto se darán cuenta que habrá muchas calles que con los diámetros mínimos cumplen sin ningún problema con las presiones que les exigen en su grupo. ¿Listo? Aquí en este punto ya hemos terminado. Nosotros podemos aquí en la pestañita de Report o Reporte, darle donde dice Table o Tabla y pedirle, por ejemplo, que me muestre una tabla de nodos y aquí en columnas decirle, quiero que en los nodos me muestre sus elevaciones o su cota, el caudal que demanda cada nodo, quiero que muestre, por ejemplo, la presión. Entonces aquí tengo cada nodo, ¿sí? Nodo N1, N2, N3, la cota de cada nodo, en este caso todas tienen cota 1, el caudal que demanda cada nodo y la presión que tiene cada nodo. Entonces esta es una tabla muy buena para, por ejemplo, incluir en un informe, la puedes, si quieres, copiar y pegar en Excel, ya eso a decisión de ustedes, lo que quiero es que todo quede bien presentado, ¿sí? Puedo decirle en Report, Table, que me muestre una tabla no de nodos, sino de tuberías, y aquí en las columnas voy a decirle, mira, muéstrame las longitudes de las tuberías, los diámetros que tienen las tuberías y solamente el caudal, por decir algo. Los demás vamos a quitar. Y aquí tenemos una tabla donde está la tubería T1, T2, T3, T4, etcétera, las longitudes de cada tramo de tubería, el diámetro interno que está manejando cada tubería y qué caudal de agua está pasando por cada tubería. Miren, por ejemplo, sé que se ve un poco pequeño, pero aquí esta tubería está presentando un caudal de menos 1,45. No quiere decir que se está regresando el agua, simplemente quiere decir que el agua está yendo en un sentido diferente al sentido en el que bajamos la tubería. El caudal sería de 1,45. Entonces, mucho cuidado con copiar y pegar las cosas en su informe sin haberlas revisado antes, ¿sí? Si colocan en un informe un cabal de menos 1,45, eso es un error. El cabal no sería negativo. Pilas con eso, o sea, no traen entero. ¿Listo? Ya finalmente ustedes guardan el archivo, ¿ya? Y se lo puedes enviar si quieres a otro compañero de tu grupo para que lo revise, para que haga modificaciones. Cuando un compañero me envía un plano de Panet, recuerda que deben estar todos trabajando con la misma versión de Panet y al momento de yo recibir ese archivito de Panet, lo abro, yo les recomiendo que lo primero que haga sea correr el programa para que entonces ya refresque los resultados y puedas hacer las revisiones que consideres pertinentes. Listo. Ya con esto damos por terminado el tutorial. Ya tienen todo lo que necesitan para poder realizar su diseño de red de distribución. Recuerden que tienen unos planos de urbanización que tienen distintos usos de agua y que cada grupo tiene condiciones de diseño diferentes. Vamos a culminar la grabación y con esto vamos por terminado el tutorial.